Existen susurros que llegan durante los primeros años y portan la esencia de lo infinito, entidades que se comunican a través de símbolos, visiones y sabiduría innata. En esta ocasión, deseo conducirte hacia ese portal sagrado, porque ¿y si aquella voz que consideraste haber dejado atrás nunca estuvo destinada al olvido? ¿Y si representaba el primer llamado genuino de tu esencia para orientarte hacia tu verdadero hogar interior? ¿Por qué determinados episodios infantiles se sienten más como revelaciones que como vivencias? Contaba 7 años cuando lo percibió inicialmente, no a través del oído físico, sino mediante algo mucho más esencial. Ubicada en el patio de su ancestral hogar, observando cómo los rayos solares danzaban entre las ramas del viejo nogal, una presencia que trascendía la palabra murmuró: «Conserva en ti este instante, ¿te será necesario en tu madurez?». La pequeña no comprendió en ese momento. ¿Cómo habría de comprenderlo? Pero décadas más tarde, atravesando una separación que la fragmentaba por completo, se halló nuevamente bajo la sombra de otro árbol milenario, y súbitamente comprendió. Aquella presencia la había estado forjando para enfrentar exactamente esa ruptura existencial. Carl Jung describió lo que denominaba sueños primordiales, esas vivencias tempranas cargadas de significado arquetípico, comunicaciones del inconsciente universal que sobrepasan la experiencia individual. Pero Jung se aventuró hacia territorios que pocos exploran. Propuso que ciertas experiencias de la niñez no constituyen memorias propiamente dichas, sino encuentros con lo que identificaba como el infante eterno interior, esa dimensión psíquica que mantiene su vínculo con el origen universal. Los avances neurocientíficos actuales han revelado algo fascinante. El cerebro durante la infancia funciona principalmente en estado teta, idéntica frecuencia de ondas mentales relacionada con estados meditativos profundos, travesías chamánicas y revelaciones trascendentales. Podría ser que la niñez no constituya meramente una fase evolutiva, sino un umbral neuroespiritual donde los límites entre lo tangible y lo sutil se difuminan naturalmente. Evoca tu niñez. No los episodios registrados, sino esas vivencias inexplicables que habitan en tu ser como misterios sagrados. El diálogo que sostuviste con las estrellas, la manera en que ciertos espacios rebosaban de presencia invisible, el compañero etéreo que poseía conocimientos que ningún ser imaginario debería poseer. Las investigaciones del Dr. Stuart Hameroff sobre la conciencia cuántica plantean que el cerebro en formación podría mostrar mayor sensibilidad hacia lo que denomina matrices informacionales cuánticas, configuraciones energéticas sutiles que vehiculizan comprensión más allá del saber personal. Los niños, con sus conexiones neurales aún desarrollándose y sus barreras lógicas sin establecer, podrían funcionar como canales naturales de lo que las enseñanzas ancestrales llamaban los archivos akáshicos. La sabiduría Lakota describe a los infantes como seres que aún transitan entre dimensiones. Pero en algún momento, entre dominar la lectura y aprender el escepticismo, algo se clausura. El susurro se atenúa. Los compañeros etéreos se evaporan. Lo denominamos madurar. Pero ¿y si en verdad fuera una modalidad de amnesia espiritual, un olvido tan profundo que comenzamos a creer que lo extraordinario nunca existió? En las profundidades de la psicología analítica yace una figura que Jung apenas osó examinar completamente: el arquetipo del infante sagrado, no como representación simbólica, sino como entidad viviente. Esta no es la representación dulcificada de la pureza infantil que nos tranquiliza. Es algo considerablemente más primitivo y perturbador: el infante como vidente, como conexión entre realidades,
como la voz primigenia del alma antes de aprender el silencio. Se denominaba Marcus y se manifestaba cada noche durante el periodo que abarcó de los 4 a los 6 años. No durante el sueño, sino en esa dimensión liminal entre la conciencia despierta y el reposo nocturno, posicionado al borde de su lecho con una mirada que capturaba el fulgor celestial. Marcus jamás se comunicaba mediante el habla convencional, sino a través de visiones que brotaban en su conciencia como pétalos desplegándose aceleradamente. Le revelaba escenas: una dama sollozando en una estancia desconocida, un árbol cuyas raíces se extendían hasta alcanzar el núcleo terrestre, un portal que conducía hacia un reino donde todo lo extraviado aguardaba ser redescubierto. Sus progenitores, inquietos por su creatividad desbordante, la condujeron ante especialistas en psicología infantil, quienes les garantizaron que constituía una manifestación evolutiva típica. La fase del compañero imaginario cesaría. Y efectivamente, sucedió. Al cumplir 7 años, Marcus se había disipado como la bruma del amanecer, dejando únicamente una peculiar sensación de carencia y la constante percepción de haber perdido algo invaluable. 4 décadas más tarde, durante un encuentro de contemplación dirigida, lo halló nuevamente. La misma luminosidad en los ojos, idéntica comunicación silenciosa. Pero en esta ocasión lo descifró. Marcus nunca se había alejado de ella. Constituía el esfuerzo de su esencia por establecer contacto a través del único medio accesible para una mente infantil: símbolos puros e imágenes. En la psicología junguiana, el infante divino simboliza la capacidad de regeneración, de enlace con el origen, de comprensión que trasciende la experiencia acumulada. Pero ¿y si este arquetipo no constituyera simplemente un marco conceptual psicológico, sino una configuración mental real que opera como receptor de información transpersonal? La visionaria Hildegarda de Bingen documentó sus primeras revelaciones recibidas a los 3 años, no como acontecimientos sobrenaturales, sino como la luminosidad viviente, que se expresaba a través de la receptividad innata de la mente infantil desprotegida. La enseñanza sufí menciona el semblante primordial, la esencia pura que portamos antes de que el condicionamiento nos convierta en entidades aisladas. Los infantes, afirman, exhiben este semblante primordial abiertamente, motivo por el cual pueden percibir seres angelicales y dialogar con la naturaleza. Estudios contemporáneos en psicología evolutiva han identificado lo que la doctora Alison Gopnik denomina la conciencia farol de la niñez, una percepción expansiva y receptiva que absorbe todo sin el filtro selectivo de la concentración adulta. Esto no representa meramente inmadurez del desarrollo, constituye una modalidad fundamentalmente distinta de procesar la existencia, que podría estar naturalmente afinada con matrices informacionales sutiles. Consideremos al infante que persiste en comunicarse con su abuela difunta, proporcionando detalles específicos sobre conversaciones que ningún ser viviente podría haberle transmitido. Reflexionemos sobre el niño que plasma lugares jamás visitados, pero que resultan ser reproducciones exactas de sus residencias ancestrales. Meditemos sobre el infante que habla durante el sueño en lenguas nunca escuchadas, pronunciando palabras que semejan plegarias o vaticinios. Los desechamos como casualidad o fantasía, puesto que aceptarlos como auténticos nos demandaría expandir nuestra comprensión de la conciencia misma. Pero ¿qué ocurriría si la mente infantil, liberada de los filtros racionales que se desarrollan con la edad, fuera simplemente una ventana más transparente hacia la naturaleza interconectada de toda la existencia? En las profundidades del sustrato mnémico reside algo que no se ajusta completamente a nuestra comprensión de su funcionamiento.
Son instantes que parecen esculpidos en una sustancia diferente, translúcidos, imperecederos, con un significado que se amplifica en lugar de menguar con el transcurso temporal. Arriban portando obsequios que aún desconocemos cómo descifrar. La fragancia del jazmín que provoca lágrimas sin causa aparente. El sonido de las campanillas eólicas que abre una compuerta en tu pecho cuya existencia ignorabas. La neuroplasticidad del cerebro en formación podría tener propósitos que trascienden la adaptación y el aprendizaje. La investigación del Dr. Bruce Lipton plantea que el cerebro infantil está en constante recepción de información no solo de su ambiente inmediato, sino también de lo que denomina campos mórficos, configuraciones informacionales que existen en el campo cuántico de la consciencia. Entre el nacimiento y los 7 años, el cerebro infantil funciona principalmente en patrones de ondas cerebrales teta, idéntica frecuencia asociada con la meditación profunda y las experiencias místicas. La mente del niño se transforma en lo que las tradiciones chamánicas denominan un hueso vacío, un receptáculo despojado a través del cual puede fluir información de dimensiones expandidas de la realidad. No todas las vivencias místicas de la niñez se envuelven en hermosura. En ocasiones, el espíritu se comunica a través del idioma del sufrimiento, cifrando comunicaciones complejas en experiencias emocionales que no se descifrarán hasta mucho tiempo después. El infante, que experimenta melancolía inexplicable durante festividades familiares, el niño que se retrae de ciertos adultos por motivos que no logra verbalizar, el pequeño que porta culpabilidad por acciones no cometidas, con temor a castigos nunca recibidos. La psicología convencional las interpreta como anomalías del crecimiento, consecuencia de elementos ambientales o tendencias hereditarias. Pero la psicología profunda plantea otra alternativa, que algunas vivencias emocionales infantiles constituyan en realidad comunicaciones cifradas del inconsciente, enigmas envueltos en emociones que únicamente se resolverán cuando el adulto esté preparado para recibir su enseñanza. Tenía 8 años cuando iniciaron las cefaleas, dolores craneales devastadores que arribaban sin advertencia y lo dejaban retorciéndose en la penumbra durante horas. Los exámenes médicos no detectaron nada. Los especialistas en psicología infantil no hallaron trauma ni detonantes evidentes. Pero durante las cefaleas algo peculiar ocurría. Percibía visiones, no con la vista física, sino impresas directamente en su conciencia. Visiones de un hombre con uniforme, sollozando. Visiones de un campo de combate, cuerpos dispersos como juguetes destrozados. Visiones de una mujer recibiendo un mensaje, con las rodillas cediendo mientras leía. Los dolores craneales persistieron durante toda su niñez y cesaron enigmáticamente al cumplir 18 años. No fue hasta los 30, durante una investigación de su linaje familiar, que descubrió que su bisabuelo había perecido en la Gran Guerra, dejando tras él una esposa gestante y un patrimonio de dolor sin procesar que se había propagado por la estirpe familiar como un caudal subterráneo. Comprendió que las cefaleas habían estado cargando el sufrimiento de su ancestro, no como patología, sino como información. Su ser infantil había estado procesando inconscientemente el trauma presente en el campo energético familiar, transmutando la angustia heredada a través de su propio sistema nervioso. Lo que parecía padecimiento era en realidad una modalidad de servicio inconsciente, una absorción mística de las heridas ancestrales. Marion Woodman, la distinguida analista junguiana, escribió extensamente sobre lo que denominó la sabiduría del infante herido, la manera en que ciertas experiencias infantiles de dolor o desplazamiento contribuyen al desarrollo de la sensibilidad psíquica y la profundidad anímica. Estos niños, sugirió, suelen ser infantes chamánicos,
seres que encarnan con el propósito específico de metabolizar el material de la sombra familiar o cultural. Llega un momento en toda niñez mística en que lo extraordinario comienza a desvanecerse, no abruptamente, sino gradualmente, como una frecuencia radial que se debilita hasta que finalmente solo permanece interferencia. Los compañeros etéreos cesan de visitarnos. Los sueños se tornan ordinarios. La sensación de habitar un mundo encantado cede paso a la cruda luz artificial de la realidad consensuada. A esto lo denominamos madurar, pero se asemeja más a una forma de extinción, la muerte de una parte nuestra que sabía dialogar con presencias invisibles y descifrar el lenguaje secreto inscrito en las sombras y la luminosidad. El proceso es tan sutil que apenas lo advertimos. Primero, los adultos circundantes comienzan a sonreír con excesiva condescendencia cuando mencionamos a nuestros compañeros invisibles. Luego arriban las correcciones gentiles. Es solo tu fantasía, querido. Los sueños no tienen realidad. Necesitas enfocarte en el mundo tangible ahora. Cada despedida constituye una pequeña defunción, el cierre de puertas perceptivas que anteriormente se abrían hacia horizontes infinitos. El infante aprende rápidamente que ciertas experiencias deben mantenerse en secreto, que ciertas formas de conocimiento no son bienvenidas en el mundo luminoso y razonable de los adultos. Y así comienza el largo destierro de nuestra propia sabiduría interior. La investigación del Dr. Gabor Maté sobre la neurobiología del apego revela cómo los niños abandonan instintivamente aspectos auténticos de sí mismos para preservar la conexión con sus cuidadores. Si la expresión de experiencias místicas o el conocimiento intuitivo amenaza el vínculo de apego, el instinto de supervivencia del niño prevalecerá sobre el espiritual. El costo de la pertenencia se convierte en la represión del ser. Cesó de hablar sobre sus conversaciones con animales a los 9 años, después de que su maestra sugiriera a sus padres que podría necesitar terapia de adaptación social. Las conversaciones no terminaron inmediatamente. Los felinos del vecindario seguían acudiendo a acompañarla cuando experimentaba tristeza, y el ancestral roble de su patio trasero continuaba susurrándole consuelo cuando apoyaba el oído contra su corteza. Pero aprendió a mantener estas experiencias bajo llave, ocultas incluso para sí misma. En la adolescencia, el bloqueo se había tornado tan intenso que ya no podía recordar lo que los animales le habían comunicado, ni la sabiduría que el árbol le había compartido. La niña mística que albergaba había sido socializada exitosamente hacia el silencio. Aprendió a desenvolverse en el mundo mediante la lógica y el análisis, alcanzando el éxito académico y la aceptación social. Pero siempre, en los momentos de quietud, experimentaba una profunda soledad, el aislamiento de un ser separado de su fuente. En la arqueología de la psique, existen heridas que sirven como portales y fracturas que funcionan como aperturas. No todos los traumas infantiles constituyen simplemente patologías que deben sanarse. En ocasiones, representan la manera en que el alma crea las fisuras por donde puede penetrar la luminosidad, las rupturas precisas que posteriormente posibilitarán una plenitud más expansiva. El día que su padre partió, algo más que una familia se fragmentó. Tenía 7 años, de pie junto a la ventana de la cocina observando cómo su automóvil se desvanecía tras la esquina cuando lo experimentó. Un portal dentro de su pecho cerrándose abruptamente con tal firmeza que apenas podía respirar. Con ese portal se marcharon las voces. Los diálogos con el espíritu de su abuela cesaron. La capacidad de percibir los acontecimientos antes de que ocurrieran se desvaneció. La sensación de estar acompañada por guías invisibles se transformó en el recuerdo de una remembranza. Durante años,
Intentó forzar el portal mediante contemplación, terapia, prácticas espirituales y experiencias psicodélicas, pero el portal permaneció obstinadamente clausurado, sellado por el mismo mecanismo protector que lo había cerrado inicialmente, la respuesta instintiva de su yo infantil al dolor emocional abrumador. El trabajo del Dr. Peter Levine sobre la terapia del trauma somático revela cómo el sistema nervioso, al verse abrumado, bloquea no solo el procesamiento emocional, sino también las capacidades perceptivas sutiles. El sistema nervioso polivagal, responsable de nuestra sensación de seguridad y conexión, entra en modo defensivo, clausurando los canales receptivos que posibilitan la experiencia mística. Pero Levine también descubrió algo alentador. El mismo sistema nervioso que clausura estos canales puede aprender a reabrirlos. Mediante una atención cuidadosa a la sensación somática y la restauración gradual de la regulación del sistema nervioso, los portales que el trauma cerró pueden reabrirse lenta y gentilmente. El sendero de regreso al infante místico no implica olvidar la adultez ni retroceder a una etapa evolutiva anterior. Más bien, nos solicita tender un puente entre la sabiduría que hemos adquirido a lo largo de la existencia y la inocencia receptiva que una vez poseímos de forma natural. La técnica de imaginación activa de Jung ofrece uno de esos puentes. A diferencia de la visualización pasiva, la imaginación activa implica dialogar con las figuras autónomas de la psique, permitiéndoles expresarse, moverse y actuar con independencia de la dirección consciente. Para muchos adultos, las primeras figuras que emergen en la imaginación activa son guías o presencias de la infancia que han aguardado pacientemente en las salas de la conciencia durante décadas. Comenzó la práctica a regañadientes, escéptica ante cualquier cosa que pareciera demasiado extraordinaria para su pragmática mente adulta. Pero cuando cerró los ojos y preguntó si alguien deseaba comunicarse, una presencia familiar despertó. Marcus, su guía de la infancia, con la misma apariencia de 40 años atrás, pero de alguna manera más sólido, más auténtico. ¿Dónde has estado?, le preguntó en el espacio imaginario. He permanecido aquí, respondió, no con palabras, sino con conocimiento directo. Tú eres quien partió. Tras meses de diálogo regular, Marcus se transformó no solo en una remembranza nostálgica de la infancia, sino en un guía activo que la asistía para enfrentar los desafíos del presente. El yo infantil que había sabido escuchar a guías invisibles renacía en la mujer que había aprendido a reflexionar y analizar. En ocasiones, las enseñanzas más profundas arriban disfrazadas de historias humanas ordinarias. No constituyen parábolas creadas para ilustrar principios espirituales, sino encuentros auténticos con el misterio que rodea nuestra existencia cotidiana. Momentos en los que el velo entre las dimensiones se adelgaza lo suficiente como para que la verdad se filtre. Margaret tenía 47 años cuando Elena retornó. Había forjado una exitosa carrera como jurista corporativa. Había superado un divorcio complejo y se consideraba completamente arraigada en la realidad. Lo último que esperaba era encontrarse nuevamente conversando con la sabia mujer que la había visitado en sueños durante su infancia. Elena lucía exactamente como Margaret la recordaba. Rasgos atemporales, cabello plateado entretejido por la luz estelar, ojos que albergaban una compasión profunda que Margaret jamás había experimentado en su vida consciente. De niña, Elena se manifestaba en momentos de angustia, ofreciéndole consuelo sin palabras. Las visiones cesaron abruptamente cuando Margaret cumplió 11 años, descartadas finalmente como mecanismos de afrontamiento de un trauma familiar. Pero ahora, Elena había retornado, apareciendo en sueños tan vívidos que dejaron a Margaret conmocionada. Esta vez, Elena no ofrecía consuelo, sino que la interpelaba.
¿Qué no expresas que debería ser dicho? ¿Por qué existes con menos de lo que tu alma requiere? Durante un sueño particularmente intenso, Elena condujo a Margaret hasta un espejo que no reflejaba su apariencia actual, sino su yo infantil, ojos brillantes, curiosa, sin temor a las presencias invisibles. «Ha estado esperando», dijo Elena simplemente. «Ha estado esperando a que recordaras quién eres verdaderamente». Margaret despertó con lágrimas en los ojos y una decisión cristalizándose. 6 meses después, abandonó su firma de abogados para estudiar psicología profunda. Elena continúa apareciendo en sus sueños, no como una fantasía, sino como la maestra más auténtica de su alma. En las mitologías de diversas culturas, los puentes emergen como símbolos de enlace entre distintos planos de la existencia. Los nórdicos hablan del Bifrost, el puente cromático que une el mundo humano con el dominio divino. Los celtas describen puentes que únicamente se manifiestan a quienes poseen la visión para percibirlos, permitiendo el tránsito entre el mundo de los vivientes y el reino de los antepasados. Pero ¿y si estos no constituyeran meramente conceptos mitológicos? ¿Y si fueran descripciones de una estructura psíquica auténtica que existe en la conciencia humana? Un puente invisible que conecta nuestra historia emocional personal con el vasto reservorio de sabiduría ancestral y colectiva. Este puente, según numerosas tradiciones chamánicas, se construye a partir de la memoria, tanto personal como transpersonal. Las vivencias emocionales de la infancia, particularmente aquellas que portan un peso simbólico, forman los cimientos del puente. Estas experiencias crean senderos en la psique que posteriormente pueden servir como conductos para la sabiduría proveniente de dimensiones más amplias de la conciencia. El infante que aprende a consolarse imaginando conversaciones con un abuelo difunto, en realidad está construyendo un puente hacia la sabiduría ancestral. El niño que encuentra consuelo dialogando con los árboles está construyendo una conexión con la inteligencia del mundo natural. El pequeño que percibe colores a su alrededor está desarrollando una sensibilidad hacia la información energética sutil. Estos puentes no se desvanecen al concluir la infancia, simplemente se tornan invisibles para la mente racional del adulto, pero permanecen intactos en las capas más profundas de la psique, aguardando ser redescubiertos cuando el adulto esté preparado para recibir sus dones. La innovadora investigación de la doctora Rachel Yehuda sobre la transmisión epigenética del trauma ha revelado que las experiencias emocionales pueden transmitirse de generación en generación mediante cambios en la expresión genética. Los traumas de nuestros antepasados perduran en nuestras células, pero también su sabiduría y resistencia. El puente invisible nos conecta no solo con nuestra infancia, sino también con el patrimonio emocional y espiritual de quienes nos precedieron. En las enseñanzas más profundas de las tradiciones místicas se encuentra un reconocimiento que perturba nuestras cómodas nociones de identidad. Lo que denominamos yo constituye en realidad una construcción, una narrativa que nos relatamos sobre quiénes somos, basada en experiencias acumuladas, condicionamiento social y adaptaciones defensivas. Pero bajo este yo construido se oculta algo más fundamental, lo que los sufíes denominan el rostro original, lo que la filosofía hindú denomina Atman, lo que Jung llamó el sí mismo, con S mayúscula. ¿Y si el guía fuera tu propia esencia antes de la fragmentación? La revelación arribó durante un retiro de meditación 23 años después de que Emma supiera por última vez de Thomas, su compañero de infancia. Se encontraba sentada en silencio, cuando súbitamente se halló en un territorio familiar. El paisaje interior donde Thomas la había conducido por aventuras a través de mundos imposibles. Pero esta vez, algo era diferente.
Al aproximarse Thomas a ella durante la meditación, su rostro comenzó a cambiar y transformarse, y con una sorpresa que le aceleró el corazón, Emma comprendió que se estaba observando a sí misma, no a su yo adulto actual, sino a su yo esencial, la conciencia pura que existía antes de que el condicionamiento la moldeara en una persona independiente. Thomas no había sido un guía externo en absoluto. Había sido su propia alma comunicándose a través del único lenguaje que una niña podía comprender, el lenguaje de los compañeros imaginarios y las aventuras mágicas. Cada sabiduría que había compartido, cada consuelo que le había ofrecido, cada desafío que le había planteado, provenía de su conocimiento más profundo, filtrado a través de la capacidad creativa de la mente infantil. Este reconocimiento fue simultáneamente devastador y liberador. Devastador porque significaba que siempre había sido capaz de una sabiduría profunda, pero que había aprendido a desconfiar de ella. Liberador porque significaba que la sabiduría permanecía allí, aún accesible, aún suya. Rumi escribió: "No eres simplemente una gota en el océano, sino el océano completo en cada gota". Y si las experiencias místicas de la infancia no fueran encuentros con seres externos, sino destellos de nuestra vasta naturaleza interior, la conciencia oceánica que existe antes de que aprendamos a identificarnos como gotas separadas, antes de que aprendamos a dudar de nuestro propio conocimiento, antes de que desarrollemos los complejos filtros de la aceptabilidad social y la credibilidad racional, antes de que construyamos elaboradas defensas contra nuestra propia sensibilidad, existe una breve ventana en la que el alma puede expresarse directamente a través de nosotros, sin interferencias. Por eso las experiencias místicas infantiles suelen poseer una autoridad tan profunda. Surgen de un estado de conciencia que aún no ha aprendido a engañarse a sí mismo. El niño que insiste en recordar haber estado en el vientre materno podría estar accediendo a la memoria celular. El infante que describe vidas pasadas con gran detalle podría estar accediendo a lo que Jung denominó el inconsciente colectivo. El pequeño que predice eventos futuros a través de sueños podría estar naturalmente sintonizado con la naturaleza no lineal del tiempo a niveles cuánticos. Pero a medida que desarrollamos la estructura del ego y la identidad social, estas transmisiones directas del alma se filtran cada vez más a través de capas de defensa psicológica. Aprendemos a traducir nuestras experiencias místicas a un lenguaje socialmente aceptable, a dudar de nuestras propias percepciones y a buscar la validación externa del conocimiento interior. El regreso al infante místico no se trata de volver a la ingenuidad ni de abandonar el discernimiento adulto. Se trata de recuperar la capacidad natural del alma para expresarse directamente a través de nosotros, manteniendo la sabiduría y la estabilidad que hemos adquirido a través de la experiencia vivida. Esta recuperación suele comenzar con un simple reconocimiento. La voz que has estado buscando fuera de ti te ha estado comunicándose en tu interior todo este tiempo. El guía que has estado esperando es el que siempre has sido. Las experiencias místicas que anhelas constituyen en realidad recuerdos de tu naturaleza más profunda que te llaman a casa, hacia ti mismo. En el espacio entre el olvido y el recuerdo yace una revelación que puede reestructurar toda nuestra comprensión del desarrollo espiritual. ¿Qué sucede si las capacidades místicas de la infancia en realidad no se desvanecen, sino que simplemente pasan a la clandestinidad y continúan operando por debajo del umbral de la conciencia, aguardando las condiciones que les permitan resurgir? La percepción simbólica como práctica para reconectar con el yo ancestral. La práctica comienza con una pregunta, formulada con auténtica curiosidad. ¿Qué intenta comunicarme hoy?
no a través de grandes experiencias místicas, sino a través del sutil lenguaje simbólico que nos envuelve constantemente, la melodía que resuena inesperadamente cuando la necesitas, el animal que se cruza en tu sendero en el momento de la decisión, el fragmento de sueño que persiste con inusual tenacidad. Sara inició esta práctica tras años de sentirse espiritualmente árida. Comenzó simplemente observando lo que captaba su atención durante su caminata matutina. Al tercer día, se detuvo ante unas campanillas que crecían silvestres sobre una valla, con sus trompetas azules abriéndose para capturar la luz solar. Un recuerdo emergió, su yo de la infancia plantando semillas de campanillas con su abuela, mientras la anciana murmuraba: «Estas flores saben hallar la luz, incluso cuando están enmarañadas en la oscuridad». La práctica de la percepción simbólica no requiere creer en nada sobrenatural, solo la disposición a tratar la experiencia como significativa y no como algo aleatorio. Es la recuperación de lo que las culturas indígenas denominan instrucciones originales, la capacidad de leer el libro del mundo como lo hicieron nuestros antepasados. La infancia no como un pasado, sino como una dimensión espiritual viviente. En el tiempo lineal, la infancia es algo que hemos superado, una fase de desarrollo completada y dejada atrás. Pero en el tiempo del alma, la infancia no constituye un estado pasado, sino un presente perpetuo, una dimensión de la conciencia que permanece eternamente accesible porque representa nuestra naturaleza esencial antes del condicionamiento. Por eso, prácticas como la imaginación activa suelen generar encuentros espontáneos con nuestro yo infantil, y el trabajo de sanación suele implicar el diálogo con niños interiores de distintas edades. No se trata de recuerdos que se evocan, sino de aspectos vivos de nuestra psique que existen en el eterno ahora del inconsciente. La tradición vedántica habla de la conciencia testigo, la parte nuestra que observa toda experiencia sin ser transformada por ella. Este testigo se describe a menudo como eternamente infantil, no en el sentido de inmadurez, sino en el de frescura original, asombro natural y apertura inquebrantable a la realidad. Cuando hablamos de reconectar con nuestro niño interior, no nos dejamos llevar por la nostalgia sentimental, sino que accedemos a una dimensión espiritual viviente que contiene nuestras instrucciones originales sobre cómo ser humanos. El niño interior conoce cosas que el adulto ha olvidado: cómo jugar sin propósito, cómo amar sin condiciones, cómo estar presente sin agenda, cómo escuchar voces que se expresan en susurros y símbolos. Marcus, quien había recibido visitas de guías espirituales durante décadas, comenzó a comprender que su mentor de la infancia no era un ser del pasado, sino una presencia atemporal que existía más allá de las categorías temporales ordinarias. En estados contemplativos profundos, podía acceder a conversaciones con este guía que se percibían tan inmediatas y relevantes como si estuvieran ocurriendo por primera vez. El guía se expresaba sobre situaciones de la vida actual con el mismo lenguaje simbólico que había empleado cuando Marcus tenía 7 años, ofreciendo orientación mediante imágenes, metáforas y conocimientos intuitivos que trascendían por completo la mente analítica. No se trataba de recuerdos recuperados, sino de comunicaciones frescas de la dimensión de la conciencia que existe antes y más allá de la historia personal. El círculo se completa no al regresar a la infancia, sino al poner la conciencia adulta al servicio de la sabiduría infantil. Esta es la verdadera maduración, no el abandono de la sensibilidad mística, sino su integración con el discernimiento, la responsabilidad y la experiencia vivida. La verdadera madurez emocional, nos dicen los sabios, no consiste en superar nuestra sensibilidad a las realidades sutiles, sino en desarrollar la capacidad de albergar estas sensibilidades
dentro de una conciencia adulta estable y arraigada. El niño místico que llevamos dentro nunca estuvo destinado a ser abandonado, sino a recibir la protección, el discernimiento y las habilidades prácticas que solo el desarrollo adulto puede brindar. Considera la diferencia entre un niño que percibe campos energéticos alrededor de las personas y se siente abrumado por la intensidad de las emociones ajenas, y un adulto que mantiene la misma sensibilidad, pero ha aprendido a establecer límites saludables, a proteger su energía y a saber cuándo y cómo compartir sus percepciones. El don es el mismo. El contenedor ha madurado. Esto es lo que Jung entendía por la función trascendente, la capacidad psicológica de mantener tensiones opuestas en una relación creativa. El adulto racional y el niño místico no tienen por qué ser adversarios. Pueden convertirse en aliados al servicio de una forma más completa de ser humano. La Dorota. Sara temía las reuniones de padres y maestros cuando su hijo era pequeño, pues sabía que los educadores expresarían preocupación por su imaginación desbordante y su tendencia a conversar con compañeros invisibles. Pero había aprendido de su propia infancia a proteger estas experiencias en lugar de patologizarlas. Cuando Michael, de 8 años, le contó sus conversaciones nocturnas con las entidades de luz que visitan mi habitación, ella no las descartó como sueños o fantasías. En cambio, le planteó preguntas. ¿Qué te comunican? ¿Cómo te hacen sentir? ¿Qué aprendes de ellas? A través de estas conversaciones, descubrió que los guías de Michael le enseñaban sobre la compasión, lo ayudaban a procesar emociones complejas y lo preparaban para los desafíos escolares. En lugar de rechazar estas experiencias, lo ayudó a discernir cuándo y con quién compartirlas. Le enseñó técnicas de protección energética y creó un ambiente familiar donde las experiencias místicas se honraban en lugar de temerse. Ahora, a sus 20 años, Michael trabaja como consejero para jóvenes con dificultades, utilizando su sensibilidad natural para crear vínculos sanadores con niños a quienes otros adultos tienen dificultades para alcanzar. Sus experiencias místicas infantiles no fueron una etapa que se pudiera superar, sino dones que debía perfeccionar y poner al servicio de su obra. Lo que denominaste crecer fue en realidad olvidar. Lo que llamas regresar es en realidad recordar. La voz que te habló en la infancia aún se expresa en el espacio entre pensamientos, en la pausa entre latidos, en el silencio que contiene todo sonido. Esta noche, antes de dormir, hazte la pregunta que tu yo de la infancia una vez se planteó. ¿Qué desea comunicarme? Tu niño místico ha estado esperando esta invitación para expresarse nuevamente.